Conozcamos más a nuestra Madre del Cielo para llegar al corazón de Jesús en tu programa De la mano de María. Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa De la mano de María. Vamos a comenzar con una oración para entregar este programa al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Dios, mi amado Jesús, te queremos dar las gracias, mi Señor, por este nuevo día, esta nueva oportunidad que nos das para venir a aprender un poco más de nuestra amada Madre María. Queremos entregarte este momento, Señor, lo queremos poner en tus manos y queremos pedirte, mi Señor, que vengamos a aprender más de Mamita María para poderla amar más a ella y para poder ir de su mano hacia ti. Y a ti, Mamita María, Madre buena, queremos pedirte que vengas a interceder por nosotros, que te quedes tú también aquí con nosotros y que nos abraces siempre con tu amor de madre. Espíritu Santo, a ti también te pedimos que vengas a hacer luz y que vengas a poner paz en nuestros corazones. Bendito y alabado seas, mi Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy, en esta noche, vamos a hablar sobre una oración que es muy conocida dentro de la Iglesia Católica. Es una oración breve, sencilla, repetida millones de veces por creyentes a lo largo de los siglos en todos los países del mundo. Pero es una oración que contiene, en pocas palabras, uno de los misterios más importantes o uno de los misterios centrales de nuestra fe católica. Y es la encarnación de Jesús. Y esta oración se llama el Ángelus. El Ángelus surgió de manera sencilla en la vida cotidiana de los cristianos de la Edad Media. Y con el paso del tiempo fue tomando la forma que hoy conocemos en esta oración del Ángelus. Es importante comprender que muchas de las oraciones populares de la iglesia no aparecieron de un día para el otro, sino que fueron creciendo lentamente dentro de la vida de oración del pueblo cristiano. El Ángelus es un ejemplo de estas oraciones que surgieron a lo largo del tiempo. La palabra angelus viene del latín y significa simplemente ángel. En realidad, el nombre completo de la oración proviene de sus palabras en latín: Angelus Domini Nuntiavit Mariae, que significa el ángel del Señor anunció a María. Esas palabras están tomadas directamente del Evangelio según San Lucas, donde se narra el momento de la anunciación, es decir, cuando el ángel Gabriel se presenta ante María para anunciarle que será la madre de Jesús. En San Lucas 1, 26, 27, la palabra de Dios nos dice: a los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y más adelante, en el versículo 30 y 31, continúa. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este momento que relata el Evangelio es el corazón de esta oración del Ángelus. Cuando rezamos esta oración, estamos recordando precisamente ese momento, el momento en que Dios entra en la historia de la humanidad
de una manera nueva. Cuando el Hijo de Dios toma carne en el seno de María. Aunque el contenido del Ángelus está basado en el Evangelio, la oración como tal, así como la conocemos nosotros, no aparece literalmente en la Biblia. Es una oración que se formó con el paso del tiempo dentro de la tradición de la iglesia, tomando frases bíblicas y combinándola con otras oraciones que ya eran muy conocidas entre los cristianos. Para entender cómo nació esta oración, tenemos que viajar varios siglos atrás, especialmente a esta época de la Edad Media. Durante ese tiempo, la vida de las comunidades cristianas estaba muy marcada por el ritmo de la oración diaria. Los monasterios, por ejemplo, tenían horarios muy precisos para rezar a lo largo del día. Estos momentos de oración se conocen como la liturgia de las horas. Sin embargo, no todos los cristianos podían rezar la liturgia de las horas completa. Era una práctica más propia de los monjes, los religiosos y los sacerdotes. El pueblo sencillo, como los campesinos, los artesanos y las familias en común, necesitaban formas de oración más breves que pudieran integrarse a su vida diaria. Y aquí es donde aparece una práctica muy interesante que con el tiempo dio origen al Ángelus, el toque de campanas para invitar a la oración. En muchos lugares de Europa, especialmente desde el siglo XIII, las campanas de las iglesias comenzaban a sonar en determinados momentos del día para recordarle a todos los fieles que debían de hacer una oración breve. Este toque de campanas no era solamente una señal práctica, sino que era una manera de integrar la oración dentro del ritmo normal de la vida cotidiana. Las campanas marcaban el inicio del día, el mediodía y el final de la jornada. Y en esos momentos los cristianos se detenían un instante para dirigir su pensamiento a Dios. Uno de los primeros antecedentes del Ángelus aparece precisamente en el siglo XIII, cuando algunos monasterios comenzaron a tocar una campana por la noche para invitar a los fieles a rezar 3 Aves Marías en honor a la Virgen María. La intención de rezar 3 Aves Marías estaba relacionada con la contemplación del misterio de la Encarnación. Los cristianos recordaban que el Hijo de Dios había entrado en el mundo a través del sí de María. Con el paso del tiempo, la práctica de rezar 3 Aves Marías acompañadas por el toque de campanas se fue extendiendo en distintas regiones de Europa. Lo interesante es que al inicio no existía todavía la estructura completa del Ángelus, así como una oración como la conocemos al día de hoy. Era simplemente una invitación a recordar el misterio de la Encarnación al final del día. Esta práctica fue tomando cada vez más fuerza. Poco a poco los fieles comenzaron a asociar ese momento de oración con el recuerdo de la Anunciación. Más adelante, con el paso de los siglos, se añadieron las frases que hoy conocemos como los versículos del Ángelus. Por ejemplo, el ángel del Señor anunció a María. Y la respuesta, y concibió por obra del Espíritu Santo. Este diálogo breve resume en pocas palabras lo que el Evangelio describe con más detalle en el Evangelio de San Lucas 1:35. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este versículo es uno de los fundamentos bíblicos más importantes de la fe cristiana en la encarnación. Los cristianos creemos que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Cuando el ángel recuerda este momento, está recordando precisamente este misterio. Con el paso del tiempo, la oración fue creciendo. Se añadieron otros 2 versículos que siguen el mismo estilo de diálogo. Uno de ellos dice, He aquí la esclava del Señor. Y la respuesta es, hágase en mí según tu palabra. Estas palabras también provienen directamente del Evangelio. En San Lucas 38, María responde al ángel diciendo, Yo soy la esclava del Señor. Que Dios haga conmigo como me has dicho. San Irineo de León, uno de los primeros teólogos cristianos del siglo II, reflexionaba sobre este momento diciendo que así como la desobediencia de Eva había traído consecuencias para la humanidad, la obediencia de María abría un camino nuevo. El Ángelus no es una oración complicada, es una oración breve que nos recuerda estos 3 momentos importantes: el anuncio del ángel, la respuesta de María y la encarnación de Jesucristo. Uno de los versículos más conocidos del Ángelus dice, y el Verbo se hizo carne. Y la respuesta, y habitó entre nosotros. Estas palabras también las encontramos en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Juan 1:14. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los cristianos no creemos que Dios se haya quedado distante del mundo, sino que creemos que Dios entró en la historia concreta de la humanidad. El Ángelus, al repetir esta frase todos los días, invita a recordar precisamente esa realidad. Con el paso de los siglos, esta oración se fue difundiendo cada vez más. Ya en el siglo XV se había extendido ampliamente la costumbre de rezarla también al amanecer, no solamente por la tarde. Y posteriormente se añadió el rezo de esta oración al mediodía. Así nació la práctica que hoy conocemos: rezar el Ángelus 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la tarde. Estos momentos no se eligieron al azar, coinciden con momentos naturales del ritmo de la vida humana. La mañana, cuando comienza el día; el mediodía, cuando el trabajo se detiene por un momento; y la tarde, cuando el día se acerca a su final. En muchos lugares del mundo todavía se conserva la costumbre de tocar las campanas de las iglesias a esas horas para recordar esta oración. Esta práctica se ha mantenido durante décadas y forma parte de la vida espiritual de la Iglesia Católica. Sin embargo, más allá de las campanas o de las tradiciones externas, el Ángelus tiene un sentido muy profundo. Es una invitación a detenernos un momento en medio del día para recordar algo esencial de nuestra fe. Recordar que Dios se hizo hombre y que es un Dios cercano a nosotros. Que Dios entró en la historia y que lo hizo de una manera humilde, naciendo en una familia humana. El Ángelus es una forma breve
de detenerse en medio del día para recordar el misterio de la encarnación. Es decir, el momento en el que el Hijo de Dios entra en la historia humana. Y precisamente porque se trata de una oración sencilla y breve, la iglesia fue organizando con el paso del tiempo en qué momentos del día debía ser rezada. Tradicionalmente el Ángelus a la fecha se reza por la mañana a las 6 de la mañana, al mediodía a las 12 del mediodía y por la tarde a las 6 de la tarde. No se trata de una obligación estricta que debamos seguir, sino que de una invitación que la iglesia propone como una manera de santificar el tiempo cotidiano. Es una forma de recordar en medio de nuestra rutina diaria la presencia de Dios en nuestra vida. El primer momento por la mañana simboliza esa bendición que tenemos de comenzar el día. Cuando muchas personas se levantan, se preparan para el trabajo, para la escuela, para las actividades diarias, el Ángelus se convierte en una manera de poner el día en las manos de Dios. Es como un primer recuerdo de que el día no es solo hacer muchas tareas, sino que también es un tiempo que puede vivirse con un sentido espiritual y que puede ser ofrecido al Señor. El segundo momento del mediodía tiene un significado también muy interesante. El mediodía es una pausa natural que tenemos todos dentro de nuestra jornada diaria. En muchas culturas, incluso antes de la existencia de los relojes, el sol marcaba el punto medio del día. Las campanas de las iglesias comenzaban a sonar en ese momento para recordar a las personas que debían de hacer una pausa y que también debían de hacer una oración. Y el tercer momento, por la tarde, recuerda el final de la jornada. Es un momento para detenernos y para agradecer el día que ha pasado. De alguna manera, el Ángelus de la tarde nos invita a mirar el día vivido y volver a recordar el misterio central de la fe cristiana, que Dios se hizo hombre y caminó dentro de la historia humana. Estos tres momentos se fueron consolidando poco a poco como parte de la vida de oración del pueblo cristiano. En muchos pueblos y ciudades, las iglesias comenzaron a hacer esto, de tocar las campanas 3 veces al día para invitar a las personas a hacer la oración. Con el tiempo, la estructura de la oración del Ángelus quedó formada por 3 versículos breves que recuerdan ese anuncio que hizo el ángel, la respuesta de María y el misterio de la encarnación. Después de cada versículo, en la oración del Ángelus, se reza un Ave María. Y es interesante observar que esta oración no intenta explicar teológicamente el misterio de la encarnación con palabras complicadas. Más bien, lo recuerda de una manera sencilla, utilizando frases cortas tomadas en gran parte de la Sagrada Escritura. A lo largo de los siglos, el Ángelus se convirtió en una de las devociones más difundidas dentro de la vida cotidiana de los creyentes. Su sencillez permitió que fuera rezada por personas de distintas culturas, idiomas y condiciones de vida. No requería libros complicados ni largas ceremonias. Bastaba con detenerse un momento y recordar las palabras del Evangelio. En tiempos más recientes, especialmente desde el siglo XX, el rezo del Ángelus también se ha convertido en un momento público dentro de la vida de la iglesia. Cada domingo, el Papa
En el Vaticano suele rezar el Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, acompañado por miles de personas que se reúnen en la Plaza de San Pedro para rezar esta oración. Antes de rezarlo, el Papa suele ofrecer una breve reflexión sobre el Evangelio del día. Después se reza el Ángelus junto con todos los fieles. Y esta práctica se ha mantenido durante décadas y es transmitida a muchas partes del mundo. Pero más allá de la historia, más allá de las campanas o de las tradiciones externas, el sentido profundo del Ángelus sigue siendo el mismo desde sus orígenes, que es detenerse un momento para recordar el amor de Dios que se hizo cercano a nosotros. Recordar que la fe cristiana no habla de un Dios lejano, sino que habla de un Dios que entró en la historia de la humanidad, que entró en mi vida y en la tuya. Y así, una oración que puede rezarse en pocos minutos se convierte en un recordatorio profundo del corazón del Evangelio. Un recordatorio de que, según la fe cristiana, Dios quiso entrar en la historia de la humanidad, no con poder ni con fuerza, sino que a través de la sencillez de una mujer que con toda humildad dijo que sí. Y por eso, cuando las campanas suenan por la mañana, al mediodía o por la tarde, muchos cristianos siguen repitiendo esta oración que ha atravesado muchos siglos. Recuerden que es una oración breve, una oración sencilla, pero es una oración que nos recuerda uno de los momentos más importantes, que es el momento de la anunciación. Y eso es algo que debemos de recordar porque es algo que marca nuestra vida. Y ahora antes de terminar nuestro programa, vamos a hacer la oración del Ángelus para que si no la conocen, la puedan comenzar a rezar a partir de mañana mismo a las 6 de la mañana. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Espero que ustedes hagan vida esta oración del Ángelus y que desde ahora la hagamos como parte de nuestra vida cotidiana. Porque recuerden que al acercarnos a María, nos estamos acercando también a Jesús. Gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Recuerden que los esperamos nuevamente el próximo viernes a las 8:30 de la noche a través
de nuestras redes sociales de la Comu. Que Dios los bendiga y que caminemos siempre de la mano de María. Hasta la próxima.